Hombre salvó a una niña de ser atropellada y desapareció. Años después, ella vio a un mendigo con una cicatriz. Clara nació en una familia que, a los ojos de los demás, parecía tenerlo todo. Sus padres eran médicos respetados y dueños de una clínica de renombre en la ciudad. Ambos provenían de familias que, a lo largo de las generaciones, construyeron una sólida reputación en la medicina, ayudando a consolidar el legado de competencia y dedicación que ahora llevaban con tanto orgullo. La casa donde Clara creció reflejaba ese éxito, una gran propiedad en un barrio exclusivo, rodeada de jardines bien cuidados y con una vista impresionante de las colinas circundantes. A pesar de toda esa prosperidad, había algo especial en la familia de Clara que iba más allá de lo material. Desde muy temprano, sus padres, Ana y Gustavo, se preocuparon por enseñarle a su hija valores que no estaban en venta. Creían que la verdadera riqueza no residía en los bienes que poseían, sino en las acciones que realizaban en favor de los demás. Ana, una pediatra que dedicaba horas de su tiempo libre a clínicas comunitarias, y Gustavo, un cirujano que frecuentemente participaba en misiones humanitarias, eran ejemplos vivientes de que el éxito no significa olvidar la compasión. Desde pequeña, Clara absorbió estas enseñanzas con naturalidad. Sus padres nunca la mimaron excesivamente, a pesar de tener todas las condiciones para hacerlo. En lugar de juguetes caros y viajes extravagantes, ella recibía experiencias que le ayudaban a comprender el mundo que la rodeaba, que le permitían ver la vida desde una perspectiva más amplia y empática. Ana y Gustavo la incentivaban a participar en actividades voluntarias, a involucrarse en causas sociales y, sobre todo, a tratar a todos con igualdad, independientemente de sus condiciones. La humildad era una característica profundamente arraigada en la vida familiar. Aunque Clara tenía todos los privilegios que la posición social de sus padres podía ofrecerle, se le enseñaba a ser agradecida por cada uno de ellos y a reconocer su suerte. Ana solía decir, lo que tenemos es un regalo que debe compartirse. Siempre que puedas, ayuda a quien lo necesite. Nuestra verdadera misión en la vida es hacer la diferencia en la vida de los demás. Gustavo, por su parte, añadía, el conocimiento que tenemos no nos hace mejores que nadie. Al contrario, nos da la responsabilidad de usarlo para el bien. Clara creció escuchando estas palabras y viendo esos ejemplos. En casa había un ambiente de respeto y generosidad. Las fiestas de cumpleaños, por ejemplo, nunca eran solo para ella. Sus padres siempre incluían donaciones a instituciones de caridad u organizaban eventos donde los niños menos favorecidos de la comunidad también pudieran participar. Clara adoraba esas ocasiones, no porque estuvieran centradas en ella, sino porque veía la felicidad de los otros niños al recibir atención y regalos que de otra manera no habrían tenido. Incluso en las actividades cotidianas, como las visitas al mercado o las idas al parque, Ana y Gustavo se esforzaban por mostrarle a su hija que cada persona tenía su historia y merecía ser tratada con dignidad. No era raro que Ana, al ver a un vendedor ambulante en apuros, comprara algo que no necesitaba solo para ayudar. Clara observaba todo con ojos curiosos, absorbiendo esos ejemplos como una esponja. Esos pequeños actos de bondad se convirtieron en parte de su ser. El tiempo pasó y Clara creció, convirtiéndose en una joven de corazón puro y mente brillante. Su decisión de seguir los pasos de sus padres en la medicina no sorprendió a nadie, pero fue recibida con orgullo. Ana y Gustavo sabían que Clara tenía el talento y la pasión para convertirse en una excelente médica, pero más que eso, sabían que ella llevaría adelante el legado de humildad y compasión que siempre los había guiado. Así fue como, a los 6 años, Clara ya era una niña diferente. Su vida era cómoda, pero su visión del mundo estaba moldeada por el ejemplo de generosidad y altruismo que veía en casa. La pequeña niña sabía que tenía suerte por todo lo que poseía, pero también entendía que su verdadera misión sería hacer algo significativo con esa suerte. Lo que Clara aún no sabía era que la vida le tenía reservado un desafío inesperado, una prueba que pondría a prueba todos los valores que sus padres le habían enseñado desde temprana edad. Cierto día,
Después de una agradable tarde de compras en el centro comercial, Clara corría alegremente por el estacionamiento, con sus padres observándola de cerca. Aunque eran médicos acostumbrados a lidiar con crisis, nada podría prepararlos para lo que estaba a punto de suceder. Sin darse cuenta, Clara, siempre atenta a los pequeños detalles de la vida, se distrajo con una mariposa que volaba cerca de los autos estacionados. Fascinada por la belleza de las alas coloridas, siguió al insecto riendo y saltando, sin notar que se estaba alejando peligrosamente de la seguridad de sus padres. Fue un instante, un momento en que el tiempo pareció detenerse. El sonido de llantas rechinando en el asfalto cortó el aire, mezclándose con los gritos de alerta de las personas a su alrededor. Un auto se acercaba rápidamente, y el conductor, distraído con su celular, no veía la pequeña figura que corría en su dirección. Clara, cautivada por la mariposa, no percibió el peligro. Pero alguien, en medio de aquel caos, lo vio. Un hombre que pasaba por ahí, en una fracción de segundo, comprendió lo que estaba a punto de suceder. Sin pensarlo dos veces, dejó todo lo que estaba haciendo y corrió hacia Clara. Sus pasos eran desesperados, motivados por una fuerza mayor que él mismo. En un último impulso, se lanzó frente al auto, agarrando a Clara y apartándola del camino. El impacto fue inevitable, pero la niña estaba a salvo. El hombre, sin embargo, cayó al suelo, con una herida profunda en su rostro que sangraba profusamente. Los padres de Clara corrieron hacia ella, con sus corazones latiendo descontroladamente, aún procesando lo que acababa de suceder. Clara, asustada, estaba ilesa, protegida por los brazos de aquel hombre desconocido. La escena que siguió fue confusa y rápida. El hombre, a pesar del dolor evidente, rechazó cualquier ayuda y, antes de que los padres de Clara pudieran siquiera agradecerle, se levantó y se alejó apresuradamente, desapareciendo entre los autos, dejando una impresión duradera en la familia y una cicatriz en su propia vida que nadie, en ese momento, podría prever el impacto. En los días que siguieron, Ana y Gustavo intentaron encontrarlo. Regresaron al centro comercial varias veces, preguntando a los guardias de seguridad y a los comerciantes de la zona si alguien había visto o conocía al hombre con la cicatriz en el rostro. Caminaron por los alrededores, buscando en cada esquina, en cada plaza, con la esperanza de encontrarlo y agradecerle adecuadamente. Pero todos los esfuerzos fueron en vano. El hombre parecía haber desaparecido tan misteriosamente como había aparecido. Nadie sabía su nombre, de dónde venía o hacia dónde fue. Para esa familia, se había convertido en un ángel anónimo que surgió de la nada, impidiendo que ocurriera una tragedia irremediable. Con el tiempo, la vida volvió a la normalidad, pero el recuerdo de aquel día quedó grabado para siempre en la memoria de Clara y de sus padres. Para ellos, el hombre que salvó a Clara representaba más que un simple héroe, era un símbolo de coraje y altruismo, un recordatorio vivo de que, en medio de las incertidumbres y peligros de la vida, aún existen personas dispuestas a sacrificarlo todo por el bien de los demás. Y así, la figura de aquel extraño valiente permaneció envuelta en misterio, pero siempre presente en los corazones de la familia como un recordatorio constante de la bondad inesperada que puede surgir en los momentos más oscuros. Los años pasaron y Clara creció, convirtiéndose en una joven decidida a seguir el camino de sus padres en la medicina. Inspirada por el ejemplo de amor al prójimo que había visto en casa desde pequeña, Clara se dedicó intensamente a sus estudios, siempre con el objetivo de hacer la diferencia en la vida de las personas. Su esfuerzo fue recompensado cuando se convirtió en una médica competente y respetada, conocida no solo por sus habilidades profesionales, sino también por la profunda empatía que demostraba con sus pacientes. Para Clara, la medicina no era solo una carrera, era una misión de vida, un medio para practicar la bondad y promover la transformación en aquellos que encontraba. Cierta noche, después de un largo y agotador turno en el hospital, Clara caminaba por la calle, disfrutando del aire fresco de la noche para tratar de aliviar el cansancio acumulado. Mientras andaba, algo llamó su atención, un hombre desaliñado estaba sentado en la acera, con la cabeza baja, claramente debilitado y desnutrido.
Había una aura de tristeza a su alrededor, como si la vida hubiera sido implacable con él. Clara, siempre atenta al sufrimiento ajeno, sintió un impulso inmediato de ayudar. Sin embargo, algo más profundo la hizo detenerse. Al mirar al hombre, sintió una extraña sensación de familiaridad. Había algo en su rostro, una marca que no podía ignorar. Se acercó despacio, con el corazón acelerado, tratando de entender por qué ese hombre le parecía tan conocido. Conforme se acercaba, la tenue luz de un poste de la calle iluminó el rostro del hombre, revelando una cicatriz descolorida que atravesaba su cara. De repente, como si un rayo iluminara su mente, el recuerdo de un día lejano vino a su mente. Clara se quedó inmóvil, su corazón latiendo con fuerza contra su pecho. Era él. El hombre que había salvado su vida tantos años atrás en el estacionamiento del centro comercial. La cicatriz, que en ese entonces era una herida abierta, aún estaba ahí, una marca silenciosa de aquel acto heroico. Clara sintió una mezcla de emoción y urgencia. Aquel hombre que había desaparecido tan rápidamente de su vida y de la de su familia, ahora estaba frente a ella, pero en una situación que claramente indicaba que necesitaba ayuda. Ella se agachó junto a él, tratando de establecer contacto visual. Cuando finalmente levantó la mirada hacia ella, Clara vio que no había ningún rastro de reconocimiento en su expresión. Respiró hondo y decidió que necesitaba confirmarlo. Señor, esa cicatriz en su rostro, me parece que lo conozco de algún lugar. Lo siento, señorita, pero no consigo reconocerla, dijo él, con la voz ronca y débil. Ya sé. Hace años, en el estacionamiento de un centro comercial, usted salvó a una niña que iba a ser atropellada. Era yo. El hombre la miró con sorpresa, trayendo a su memoria esa época. Sí, ahora lo recuerdo, hace tanto tiempo. Clara sonrió con gentileza y continuó, ese día, mis padres intentaron ayudarlo, querían llevarlo al hospital, pero usted se fue tan rápido. ¿Por qué no dejó que lo ayudáramos? ¿Cuál es su nombre? El hombre suspiró, desviando la mirada hacia el suelo. Me llamo Roberto, en esa época no era una buena persona, confesó, con la voz cargada de culpa. Hice cosas de las que no estoy orgulloso y estaba huyendo de muchas cosas. Cuando salvé tu vida, fue un instinto, algo que no pensé dos veces en hacer. Pero no podía ser encontrado, no quería que me hallaran. Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. El hombre que había salvado su vida estaba lidiando con sus propios demonios en ese momento. Se conmovió profundamente. Me hubiera gustado poder devolverle su valentía de alguna manera, dijo Clara, con una voz suave pero firme. Pero ahora la vida nos está dando una segunda oportunidad. Quiero ayudarlo. Él la miró sorprendido y, por un instante, Clara pudo ver un destello de esperanza en sus ojos. Necesito llevarlo al hospital, continuó Clara. Está muy debilitado. Déjeme ayudarlo ahora, como debía haberlo hecho antes. El hombre, aún dubitativo, asintió lentamente, sabiendo que no tenía fuerzas para continuar solo. Juntos caminaron hasta el hospital, donde Clara se comprometió a retribuir la ayuda que un día recibió. Ya en el hospital, Clara siguió de cerca la atención al hombre que, a pesar de su estado debilitado, tenía una presencia que ella no podía ignorar. Desde el momento en que lo encontró en la acera, algo dentro de ella sabía que necesitaba hacer más que solo ofrecer cuidados médicos. Clara siguió de cerca los exámenes, asegurándose de que Roberto recibiera el tratamiento necesario. Había una necesidad inexplicable en Clara de estar ahí, de garantizar que ese hombre fuera bien cuidado, como si sintiera una deuda de gratitud aún no pagada. El equipo médico pronto identificó signos de desnutrición severa y fatiga extrema, pero nada que no pudiera tratarse con tiempo y los cuidados adecuados. Sin embargo, Clara sentía que había algo más detrás de la condición física de ese hombre. Algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y resignación, indicaba que cargaba un peso mucho mayor que solo el hambre y el cansancio. Después de un tiempo,
cuando él fue estabilizado y colocado en una sala de reposo, Clara decidió quedarse un poco más. Sentía que necesitaba hablar con él, no solo como médica, sino como alguien que sentía una profunda conexión con ese hombre. Parecía perdido, alguien que había enfrentado más de lo que su justa parte de dificultades en la vida. Clara esperó pacientemente mientras él descansaba, observando la leve mejoría en su color y respiración. Cuando finalmente despertó, un poco más recuperado y claramente alimentado, Clara decidió que era el momento adecuado para iniciar una conversación más profunda. Se acercó despacio, sentándose junto a la cama, tratando de ser lo más reconfortante posible. ¿Cómo se siente ahora?, preguntó Clara, con una voz suave y atenta. Él la miró, sus ojos aún mostrando un cansancio que ningún descanso podría borrar completamente, pero también un pequeño destello de gratitud por estar en un lugar seguro. Después de un momento de reflexión, respondió, «Mejor que antes», murmuró, intentando sonreír, pero el gesto parecía forzado, como si las sonrisas fueran un recuerdo lejano. Clara le devolvió la sonrisa, genuinamente aliviada de verlo un poco más recuperado. Sentía que era el momento de ofrecer más que solo cuidados médicos. «Roberto», comenzó, «ahora que está aquí y que estamos logrando cuidar de su estado de salud, me gustaría ayudarlo a levantarse. No es solo por gratitud por lo que hizo por mí años atrás, sino porque creo que merece una nueva oportunidad. Podría ofrecerle ayuda financiera, una cantidad para que pueda empezar de nuevo su vida, comprar algunas cosas esenciales y encontrar un lugar donde quedarse», dijo Clara, mirándolo a los ojos con sinceridad. El hombre, sorprendido por la oferta, guardó silencio por un momento. Luego negó con la cabeza suavemente. «Le agradezco mucho, pero no puedo aceptar eso», dijo él, con voz baja pero firme. «No me sentiría bien ni digno. Dinero así, dado por pura bondad, no sabría cómo manejarlo». Clara comprendió lo que quería decir. Sabía que alguien que había pasado por lo que él pasó no quería caridad, sino una oportunidad para sentirse útil, para reconstruir su dignidad a través del trabajo. «Entiendo, Roberto», dijo Clara, colocando una mano suave en su hombro, transmitiendo un calor reconfortante. ¿Y si le ofreciera un trabajo? Algo que le diera un ingreso continuo y seguro, pero que también le permitiera trabajar en algo que le guste. «Tengo una casa con un gran jardín, pero necesita cuidados. Me gustaría ofrecerle el trabajo de jardinero. Tendría un lugar para trabajar, algo en lo que dedicarse y podría sentirse digno de lo que gana. Además, puedo ayudarlo a encontrar un lugar donde vivir, donde pueda tener su privacidad y empezar a reconstruir su vida». Roberto, inicialmente sorprendido, comenzó a considerar la oferta. No estaba acostumbrado a tanta amabilidad, especialmente viniendo de alguien que apenas conocía, o al menos no recordaba conocer. Sin embargo, la idea de trabajar y tener una nueva oportunidad en la vida lo atrajo. Clara vio la vacilación en sus ojos, pero también percibió que había una chispa de esperanza, algo que él no había sentido en mucho tiempo. Tal vez esto realmente pueda ser el comienzo de una nueva vida para mí», dijo finalmente, con la voz cargada de emoción. «Acepto, Clara. Acepto su oferta de trabajo. No sé cómo puedo agradecerle por esto, usted es una persona muy buena». Clara sonrió, ahora con lágrimas discretas formándose en sus ojos. «Usted ya hizo más por mí de lo que cualquier persona podría, aunque no lo recuerde», dijo Clara, con la voz llena de gratitud. «Ahora es mi turno de devolverle lo que hizo por mí. Comencemos este nuevo capítulo juntos». Con el trabajo asegurado, Roberto sintió una nueva energía tomar el control de su vida. Pasó algunos días más en el hospital para recuperarse completamente, y durante ese tiempo, su salud física y mental mejoró significativamente. Los cuidados médicos que recibió, combinados con la perspectiva de un nuevo comienzo, le dieron a Roberto una sensación de esperanza que no había experimentado en años. Cuando finalmente fue dado de alta, Clara lo ayudó a encontrar una pequeña casa para alquilar, no muy lejos de la suya, en un barrio tranquilo.
Era una casa modesta, pero para Roberto representaba mucho más que un simple techo sobre su cabeza. Era un símbolo de estabilidad, algo que no tenía desde hace mucho tiempo. Poco después de mudarse, Roberto comenzó a trabajar en el jardín de la casa de Clara. El espacio era vasto, lleno de potencial, pero había sido descuidado durante algún tiempo. Las plantas necesitaban cuidados, las flores poda y los canteros una atención especial. Roberto, que siempre había tenido una buena mano para el cultivo, se sintió inmediatamente en casa entre las plantas. Cada día de trabajo en el jardín era una nueva oportunidad para él de reconectarse consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Se dedicaba al trabajo con una pasión que sorprendía a Clara, transformando el jardín en un verdadero oasis. Cada planta que tocaba parecía florecer bajo sus cuidados. Plantaba nuevas flores, reorganizaba los canteros y hasta construyó una pequeña huerta donde cultivaba hierbas y vegetales frescos. Clara notó rápidamente el cambio en Roberto. Parecía más seguro, más a gusto consigo mismo y con el entorno que lo rodeaba. Poco a poco, comenzó a desarrollarse una amistad sincera entre ellos. Clara apreciaba la compañía de Roberto en el jardín, y a menudo se unía a él, ayudando con pequeñas tareas o simplemente conversando mientras él trabajaba. Esos momentos de intercambio eran preciosos, y Clara comenzó a conocer más sobre el hombre que un día salvó su vida y que ahora se estaba reconstruyendo frente a sus ojos. Sin embargo, a medida que Roberto ganaba más confianza y se sentía más seguro al lado de Clara, se dio cuenta de que era el momento de compartir algo que había guardado en secreto durante mucho tiempo. Un secreto que, de alguna manera, lo había llevado hasta ese momento. Durante una tarde tranquila, mientras podaba los rosales, Roberto dudó por un instante antes de finalmente decir: Clara, necesito contarte algo que he estado guardando por mucho tiempo. La verdad es que no estaba en ese estacionamiento por casualidad. Yo estuve observando a ti y a tu familia por un tiempo. Clara, que estaba a unos pasos de él regando las plantas, se detuvo abruptamente. Un escalofrío recorrió su espalda y sintió una mezcla de sorpresa y aprensión. ¿Observando?, repitió Clara, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Roberto vio el susto en su rostro y rápidamente levantó las manos en un gesto de paz, intentando calmar cualquier temor que pudiera haber surgido. Déjame explicarte, por favor, comenzó él, con la voz temblorosa. Desde que era pequeño, escuchaba a mi papá hablar sobre una hermana que tendría de su primer matrimonio. Yo era muy joven en ese entonces y no le prestaba mucha atención, la información que me daba era superficial. Mencionaba su nombre, Ana, pero nada más. Cuando mi padre falleció y empecé a crecer, un deseo de saber más sobre esa persona que también sería mi familia empezó a crecer dentro de mí. Sentía que había una parte de mí que faltaba, algo que necesitaba entender, alguien con quien quería conectarme. Clara sintió un nudo en el pecho. La mención del nombre de su madre, Ana, hizo que una oleada de emoción surgiera dentro de ella. Se acercó más a Roberto, ahora completamente absorta en la historia que él estaba contando. Aunque en ese tiempo estaba en malos pasos, continuó Roberto, su voz cargada de arrepentimiento, conseguí algo de información que me llevó hasta ustedes. Descubrí dónde vivían, supe que mi hermana había construido una nueva vida y que tú, Clara, eras su hija. Ese día en el estacionamiento, tenía la intención de acercarme a Ana, aun sabiendo que podría asustarlos. Creía que si mencionaba el nombre de nuestro padre, ella tal vez me reconocería o al menos me creería. Clara miró a Roberto, incrédula. Nunca se había imaginado que ese hombre, a quien inicialmente pensó que era un desconocido, pudiera tener una conexión tan cercana con su propia familia. Pero, cuando vi que podría ser atropellada, mi impulso fue instantáneo, dijo Roberto, ahora con la voz entrecortada. En ese momento, lo único que quería era salvarte, protegerte. Y, después de eso, me di cuenta de que no podría explicarle nada a tu mamá. Me asusté. Para mí, eso fue una señal de que mi idea no funcionaría, que no debía acercarme.
Entonces, huí. Después de eso, mi vida tomó un rumbo aún más oscuro, y acepté mi destino. Ni siquiera sabía si realmente era ella, la Ana que estaba buscando. Clara guardó silencio por un momento, absorbiendo las revelaciones que acababa de escuchar. Se dio cuenta de que Roberto era más que solo el hombre que le salvó la vida, era parte de su familia, alguien que compartía la misma sangre y que llevaba consigo una historia entrelazada con la suya. Sintiendo un torbellino de emociones, sabía que necesitaba confirmar esta historia. Con la voz temblorosa, dijo, Roberto, necesito hablar con mi mamá sobre esto. Necesito contarle lo que acabas de decirme. Roberto asintió, comprendiendo la necesidad de Clara. Sabía que esa conversación podría cambiarlo todo, y, al mismo tiempo, estaba asustado por lo que eso podría significar. Clara, entonces, entró en la casa, sus manos temblando mientras marcaba el número de su madre. Cuando Ana contestó, Clara hizo un esfuerzo por mantenerse calmada. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo muy importante. ¿Recuerdas a ese hombre que me salvó en el estacionamiento del centro comercial? Pues, lo encontré en la calle y lo llevé al hospital, sentí una necesidad muy grande de devolverle su valentía de ese día, no te había comentado nada porque sabía que estaba haciendo lo correcto. Entonces, lo contraté como mi jardinero y acaba de contarme algo que necesita saber. Clara le relató todo lo que Roberto le había dicho, cada detalle sobre su infancia, sobre las conversaciones que había oído de su padre, y sobre la búsqueda que lo llevó hasta ellas. Cuando Clara terminó, el silencio al otro lado de la línea era palpable. «Mamá, ¿estás ahí?», preguntó Clara, ansiosa. «Sí», respondió Ana, su voz ligeramente temblorosa. «Clara, el nombre del padre que me abandonó es el mismo que mencionó Roberto. No supe más de su paradero, pero es posible que esté diciendo la verdad». Clara sintió que su corazón se aceleraba. La idea de que Roberto realmente fuera su tío, el hermano de su madre, empezaba a solidificarse en su mente. «Yo, necesito conocerlo», dijo Ana finalmente, con voz firme. «Iré a tu casa, Clara. Necesito ver a este hombre con mis propios ojos, necesito saber si es quien dice ser». Al día siguiente, Ana viajó a la casa de Clara. El reencuentro estuvo cargado de tensión y expectativa. Cuando Ana llegó, Clara la recibió con un abrazo apretado, sintiendo el corazón de su madre latir tan fuerte como el suyo propio. «Está en el jardín», dijo Clara, intentando calmar a su madre. «¿Vamos?». Ana asintió, y juntas caminaron hasta el jardín donde Roberto estaba. Él se levantó en cuanto las vio acercarse, su rostro una mezcla de nerviosismo y esperanza. Cuando los ojos de Ana se encontraron con los de él, hubo un momento de silencio absoluto, donde solo el sonido del viento entre las hojas parecía llenar el espacio entre ellos. «Tú», comenzó Ana, su voz casi un susurro. «Te pareces tanto a él». Roberto intentó sonreír, pero el peso del momento era demasiado. «Ana, siento mucho haber tardado tanto en encontrarte. Y aún más por no haber tenido el valor de acercarme ese día en el estacionamiento. Yo quería tanto conocerte, pero tenía tanto miedo de que me rechazaras, de que no me creyeras». Ana dio un paso al frente, las lágrimas corriendo por su rostro. Miró a Roberto, y de repente, como si algo se rompiera dentro de ella, lo abrazó con fuerza. No sabía sobre ti ni que me estabas buscando». Ana sollozaba, mientras Roberto la abrazaba de vuelta, con los ojos llenos de lágrimas. «Lamento mucho lo que tuviste que pasar, por todo. Solo quiero que sepas que nunca supe lo que pasó con mi papá. Pensé que nos había olvidado, pero parece que dejó algo muy importante para mí». Clara observaba la escena, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Nunca había imaginado que su familia tuviera este capítulo no contado, esta conexión perdida que ahora, de manera tan inesperada, estaba siendo restaurada.
El abrazo entre Roberto y Ana parecía trascender el tiempo, como si ambos estuvieran sanando viejas heridas y finalmente encontrando la paz que tanto buscaban. En los días que siguieron, Ana y Roberto pasaron mucho tiempo conversando, compartiendo historias y descubriendo más sobre el padre que los unía. Las conversaciones eran largas y, a veces, dolorosas, pero también estaban llenas de descubrimientos y reconciliación. Clara siempre estaba a su lado, apoyando a ambos mientras reconstruían el lazo perdido por tantos años. Roberto, que pasó tanto tiempo creyendo que estaba destinado a una vida de sombras, ahora veía el futuro con una luz renovada. No solo había encontrado a su familia, sino también el perdón que tanto había buscado para sí mismo. Ana, por su parte, sentía que una parte olvidada de su vida finalmente estaba siendo llenada. Las semanas pasaron, y Roberto continuó su trabajo en el jardín de Clara, pero ahora con un nuevo vigor, una nueva paz en su corazón. Él y Ana comenzaron a verse con regularidad, y la relación entre ellos floreció de una manera que ninguno de los dos había imaginado posible. Roberto encontró en Ana y Clara una familia, y más que eso, una nueva razón para vivir. Un día, mientras regaba las flores junto a Roberto, Clara lo miró y sonrió. No tenía idea de que mi vida cambiaría tanto después de conocerte, dijo ella, con sinceridad. Pensé que estaba ayudándote, pero al final, creo que tú hiciste mucho más por mí. Roberto miró a Clara, sus ojos llenos de gratitud y afecto. Clara, si te enseñé algo, fue porque tú me diste una segunda oportunidad cuando nadie más creía en mí. Y gracias a ti, pude encontrar a mi familia y un propósito para seguir adelante. Nunca olvidaré eso. Continuaron trabajando lado a lado, el jardín a su alrededor floreciendo como un reflejo de la vida que ambos habían reconstruido juntos. Para Roberto, cada flor que brotaba era un recordatorio de que, sin importar cuán difícil haya sido el pasado, siempre había una oportunidad de renacer, de comenzar de nuevo. Y así, la vida en la casa de Clara continuó, con el jardín como el corazón palpitante de esa pequeña comunidad de almas renovadas. Roberto, Ana, Gustavo y Clara, ahora más unidos que nunca, enfrentaron juntos los desafíos y las alegrías del futuro, siempre recordando que la bondad, el coraje y el amor son las fuerzas más poderosas que alguien puede tener. Con el tiempo, Clara sabía que, independientemente de los desafíos que la vida trajera, siempre habría esperanza, porque el coraje y la bondad que Roberto había demostrado al salvar su vida y al revelar su historia habían plantado semillas en su corazón que continuarían floreciendo por toda la eternidad. El ciclo de curación y renovación que comenzó con un simple gesto de bondad ahora continuaba, no solo en el jardín, sino en las vidas de todos los que fueron tocados por la historia de Clara y Roberto. Y así, la vida seguía su curso, con cada acto de amor y compasión echando raíces profundas, floreciendo y trayendo belleza y esperanza al mundo que los rodeaba. Y esta es la historia donde el valor y el amor son capaces de traer una luz a nuestras vidas en momentos que ni imaginamos. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete al canal. Hasta el próximo video.